Muy buenos días, queridos amigos. Buenas tardes para el profesor en España, en Galicia. Hoy día tenemos un programa especial. Muchas gracias, Rodolfo, por acompañarme y muchas gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación. Sabemos que usted siempre está muy ocupado. Sí, estamos. Por desgracia, sí. Tengo que echar mano de las horas de la comida para poder atender gente. Si no, no tengo tiempo. Se agradece mucho, profesor. Nada, profesor, bienvenido. Muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por su amabilidad. Profe, partamos, ¿le parece en aras del tiempo? ¿Partamos con las preguntas? Partamos. Sí. Mire, la primera pregunta que queremos hacerle es, en términos generales, ¿cuál diría usted que son las principales diferencias entre capitalismo y socialismo? Básicamente, en capitalismo y socialismo se refieren a la propiedad privada o no de los medios de producción. Yo creo que es la diferencia principal, ¿no? El socialismo tiene algo de capitalista en el sentido de que usa capitales, como cualquier economía. Pero la orientación de la producción, la orientación de lo que debe ser producido, cómo debe ser producido, cuánto debe ser producido, dónde debe ser, está fijada por parámetros políticos, está fijada por decisiones políticas a través de algún sistema de planificación central. El capitalismo funciona a través del sistema de precios y a través de los sistemas de beneficios de pérdida. Y se va orientando, digamos, sin que nadie lo haga funcionar, ¿no? Digamos que la propiedad privada es la que dirige la producción y el otro es una especie de propiedad pública. Aunque existan bienes de capital. En un sistema socialista pues hay camiones, hay fábricas de gas, centrales de gas o centrales eléctricas o hay fábricas de cemento. Es decir, las hay. Otra cosa es que funcionan tan bien como las otras, que es otra cuestión. Pero a ver, las hay, o sea, operan con bienes de capital. Digamos que al operar con bienes de capital, la asignación de esos bienes de capital no es todo lo buena que podría ser, digamos, ¿no? O por lo menos no puede igualar la asignación de bienes y de producción que se hace en un sistema capitalista de propiedad privada. Pero es la propiedad lo que define el sistema. Mises decía que si hay una bolsa de valores, podemos hablar que ese país es capitalista. O sea, que se pueden comprar o vender empresas. Perfecto. Oiga, profesor, para una persona como usted, que es un libertario o incluso un anarcocapitalista, habrá escuchado que en Occidente últimamente se promueve mucho por medio del progresismo esta idea de la justicia social. ¿Qué ve una persona como usted detrás de estos conceptos de justicia social que ellos llaman para poder, a través de esto, según ellos, superar la pobreza? ¿Es posible aplicar justicia social como la promueve el progresismo? Bien, primero un matiz. Yo no soy anarcocapitalista, yo defiendo el anarcocapitalismo. Es decir, no soy anarcocapitalista en el sentido que no se puede vivir de forma anarcocapitalista, no se puede hoy. Entonces, simplemente yo defiendo ideas que se pueden asociar. Me gustaría que fuera el mundo así, pero no soy anarcocapitalista porque vivo en un mundo que es estatista, entonces no puedo vivir. Tengo que usar dinero del Estado, tengo que usar calles del Estado, estoy sujeto a las leyes del Estado como que otras personas, entonces yo no vivo. Entonces, solo simplemente defiendo, me gustaría que en el futuro fuera así, que es otra cuestión. Muchos quisiéramos que así fuera. Claro, es un desideratum. Yo no vivo en una isla yo solo fuera del Estado, ¿no? De momento, bien. En cuanto a la justicia social. Justicia social es un concepto que todos entendemos o que podemos imaginar, pero es muy difícil de operativizar, es decir, en qué consiste. Yo creo que más bien es una idea que Thomas Sowell, en su libro sobre la justicia cósmica, dice que no, es que el mundo debería ser como justo, ¿no? Y el mundo es como injusto, todo lo que es, pues una gente está enferma, otra sana, una tiene buena salud, otra no, es decir, unos tienen más fuerza física, otros menos, es decir, ¿no? Unos tienen más habilidades sociales y otros tienen menos, como si eso como si eso pudiera ser igualado de origen. Unos nacen en un sitio, otros nacen en otro, nacen en un determinado entorno social, nacen en otro, pero no es culpa de nadie que una persona haya nacido en un sitio en un determinado tiempo o con unas determinadas características físicas. Somos como salimos, punto. Salimos mal, como en mi caso, otros salen bien, ¿no? Esa es la idea. Pero la idea de que se puede dirigir o determinar una sociedad que sea totalmente justa. ¿Pero justa sobre qué parámetros?
los que decide el propio gobernante o el teórico que describe cuál debe ser el principio de justicia. Fíjese, por ejemplo, que se habla muchas veces de igualar la renta. Lo justo sería que más o menos las personas tuviéramos rentas parecidas, ¿vale? Se puede discutir. Pero al mismo tiempo, esas personas en otros ámbitos potencian la desigualdad. Por ejemplo, en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, las personas que están dotadas con mejores capacidades para el estudio o para desenvolverse en esos ámbitos son potenciadas hasta casi el infinito. Y las que no tienen esas capacidades son restringidas simplemente pues negando el acceso pues, a centros de calidad superior. Correcto. Pero ahí no hablan de igualdad. No hablan de justicia social. Solo hablan de justicia social en lo que a ellos no les conviene. Que es muy distinto. ¿No? Pero finalmente son constructos de esta gente que en la mayoría de los casos lo que hace es nivelar la sociedad hacia abajo, busca de alguna forma quitarle al rico para repartirle al pobre, una especie de Robin Hood moderno. Ahí está, pero hablan casi siempre de rentas. ¿Quién elabora esos discursos? Pues normalmente pues, personas pues, intelectuales, muy dotadas para el estudio, con buena capacidad para escritura y muchas veces muy inteligentes. ¿Qué es lo que tienen ellos? Inteligencia, capacidad de escrito, capacidad de estudio. Entonces, ¿qué es lo que no saben hacer? Pues ganar dinero comerciando con neumáticos, por ejemplo. Entonces, quieren un mundo en el que su desigualdad sea la que prime. Exactamente. No la otra. Entonces, la idea es que desigualar la inteligencia o desigualar la capacidad es relativamente fácil. Se coge al joven o al chico o a la chica al que sea pues, bueno para el estudio, se le manda a la peor escuela que exista. Y al revés, al que no tenga dotes para el estudio, se le manda a la mejor escuela que exista y al que es muy capaz no se le deja seguir estudiando. Sería relativamente fácil, pero es absurdo, ¿verdad? Es absurdo. Pero en cambio yo lo veo totalmente normal en el ámbito de la economía. Por lo tanto, desde ese punto deberíamos regularnos solos y no esperar, ¿cierto?, que sea el Estado quien venga a distribuir la riqueza. Claro, pero el Estado son personas y esas personas tienen sus prejuicios. Entonces, normalmente las personas que dominan los estados o tienen capacidad para triunfar en estados tienen unas características, repito, y quieren que sean esas características las que, por ejemplo, el intelectual normalmente está cómodo en un mundo de planificación. Perfecto. Está muy cómodo. Sí. ¿Por qué está muy cómodo? Porque él sabe estudiar, sabe planificar, sabe elaborar documentos, sabe elaborar planes, etc. Entonces, en un mundo así, brilla. Pero, repito, quien escribe los documentos, quien escribe los escritos, quien define lo que es o no justicia social, son personas de este estilo, repito, que muchas veces son muy inteligentes. Pero entonces, lo que pretenden, repito, es determinar un mundo de acuerdo con lo que ellos son, sin tener en cuenta que existen otros tipos de desigualdades. Su desigualdad, en cambio, la potencian. Las demás las quieren nivelar. ¿Por qué? Sí. Sí, muy conveniente la posición. Muy conveniente. Claro, no, yo no sé si por maldad, pero digo que muchas veces parece como que si... Cuidado, que repito que son personas muy inteligentes. Yo creo que incluso el problema es ser demasiado inteligentes, de muchos filósofos de izquierda. Son muy inteligentes. Y el problema de mucha inteligencia es que ven el mundo y yo digo, este mundo está mal, yo que soy tan listo lo puedo arreglar, lo puedo diseñar y lo puedo igualar y poner de una forma que sea correcta. Y eso no se puede hacer, por muy inteligente que sea, porque no existe esa capacidad. Pero siempre es esa idea, ¿no? Lo que tengo yo debe ser potenciado, lo que tienen los demás debe ser igualado. Eso no me parece tan bien. Absolutamente. Así es. Porque los cursos de nivel... No escucho yo estos discursos de nivelación en otros ámbitos o para otros ámbitos. ¿No? Sí. Perfecto. Andrés. Profesor, ¿por qué, pese a todos los fracasos que ha tenido en el mundo la implementación del modelo socialista, tenemos casos, ¿no es cierto?, actuales como Venezuela, como Argentina, como Nicaragua, como Corea del Norte, o sea, tenemos un sinfín de casos. ¿Por qué, pese a eso, pese a la evidencia empírica que existe del fracaso del modelo socialista, el progresismo, el socialismo sigue encantando sobre todo a los jóvenes? ¿Por qué siguen encantándose los jóvenes pese a toda la evidencia que hay de que el modelo no existe, no funciona y no puede funcionar nunca?
Bueno, primero, porque ellos dicen no es que no funcione, es que no funcionó aquella vez y si lo hacemos otra vez de nuevo con otros parámetros, podría salir bien, ¿no? Y si lo hacemos nosotros, que somos gente pura e incorrupta, pues nos saldría bien. Y después, por un motivo, los socialistas sí que se preocupan en explicar su doctrina, en elaborarla y en elaborar, repito, todo un conjunto de hipótesis o de doctrinas auxiliares que la refuerzan. O sea, socialista, por ejemplo, yo lo digo con admiración, es decir, que me gustaría a mí ser así o ser conseguir algo semejante, ¿no? Es decir, no solo elaboran una doctrina económica, es que elaboran todo un discurso alrededor, un discurso filosófico de justicia, incluso una literatura, un sistema de historia, pues un sistema de sociología, todo que refuerza ese sistema, ¿no? Y el joven, sobre todo el joven que está viendo todo intelectualmente, le da un sistema muy coherente, ¿no? Y además, cuidado, se molestan en explicar las cosas. Se explica pues, cualquier fenómeno político, social, pues esto es causado por una desigualdad de clases o por una lucha, por una explotación, siempre dan una visión de la historia adecuada, muchas veces con cierta dosis de verdad, y son capaces de propagar esto. De todas formas, yo no le veo tanta fuerza como antes. Sí, Perfecto. Rodolfo. Oye, profesor, yo escuché una conferencia, he escuchado hartas conferencias de usted. Hay una muy interesante y me gustaría que para nuestra audiencia nos comentara un poco, sobre todo que hoy al menos en nuestro país y en general en América completa, hoy día la delincuencia y el narcotráfico campean de una manera impresionante, al punto que vemos restringidas nuestras propias libertades porque ellos siguen avanzando. En ese sentido le pregunto, ¿usted considera al delincuente un enfermo? No, el delincuente no es un enfermo. ¿Qué es desde su punto de vista? ¿A qué se refiere? Vamos a ver. No es un enfermo en el sentido de que no tiene ningún tipo de capacidad, simplemente comete un delito. Esto es una cuestión que está muy discutida de hoy, porque a día de hoy se considera a todos los delincuentes enfermos. Por lo tanto, el Estado tiene que darles terapia, tiene que tratarlos, tiene que decir cómo deberían ser ellos de sanos. Simplemente, el delincuente es una persona con momento puntual, incumple una norma. Desde ahí no tiene que derivarse que tenga algún tipo de enfermedad. Simplemente interrumpe una norma, no es una persona que tenga algún tipo de patología. Bueno, yo no sé en algunos casos psiquiátricos, pero el delincuente común no es una persona que opera con incentivos y de acuerdo con los valores grupales que puede tener, ¿no? Después, el narco es otra cuestión, es un debate que habría que tener si la droga debía ser libre, como era antes de 1918, o no. ¿Ya? Ya, porque muchos de los que llamamos delincuentes, el 70-80%, vi algunos cálculos, estoy hablando de memoria, son delitos sin víctima. Se lo comento, hay un libro que usted comenta que es Nuestro derecho a las drogas, justamente de Thomas Szasz. Sí. Por eso se lo comentaba. Entonces, desde su punto de vista... Es un libro de política, no es un libro de drogas. La gente piensa que es un libro de... de hecho, es un tratado es un documento sobre política. Sí. Claro, y él lo que dice es cómo el Estado criminaliza conductas. Eso también Bruce Benson, Justicia sin Estado, ¿no? Es decir, la droga, en principio, por ejemplo, la droga, lo que llaman el opio, y todo eso en España se conseguía en cualquier estanco en el siglo XIX, en cualquier tienda de ultramarinos, que llamamos aquí, ¿no? Se consideraba en una tienda normal y corriente, era un producto de uso, ¿no? Yo recuerdo de ver anuncios de cocaína y de heroína en la prensa española de principios del siglo XX, en la prensa conservadora, ¿no? Eso después se prohibió y se estableció pues, todo un sistema de incentivos que dicen los economistas de la droga que lo único que hacen es subvencionar la producción de droga, no prohibirla. Correcto. Porque dices, conseguimos algo. Yo no sé, yo le pregunto a mis estudiantes, digo, ustedes que son jóvenes y andan por ahí por la noche, si quieren droga la consiguen. Entonces me dicen, sí. O sea, no es que la consuman, pero saben, la hay y saben dónde comprarla, si quisieran conseguirla. Y sistemáticamente me dicen que sí, que sabrían conseguirla sin problema ninguno. Entonces, ¿qué es lo que se consiguió con todo esto? Aparte de financiar narcos, de financiar narcoestados y todo tipo de conductas de este estilo, ¿no? Perfecto. Entonces, una persona que consuma droga es delincuente. Yo sería un delincuente en los años 20 porque yo a veces tomo un vasito de vino. Claro. Nunca se bebió más en Estados Unidos que cuando hubo la ley seca.
Vale, pues yo sería un delincuente, sería un enfermo yo por beber un vaso de vino. Exacto. No debiera ser, por supuesto. No, simplemente alguien cataloga una conducta como delictuosa. Eso no me convierte en un enfermo, me convierte en una persona delictuosa. Pues digo, buena parte de los delitos son asociados al narcotráfico, en todas sus variantes, pues al juego, a la droga, a la prostitución, o delitos que difícilmente podrían ser considerados como delitos estricto sensu, ¿no? Sino que son muchas veces delitos sin víctima. Delitos porque hace una conducta que el Estado entiende que no debe ser llevada a cabo, aunque no exista víctima que denuncie el caso. Perfecto. No entiendo. Profesor, en estos últimos 2 años ha habido un avance muy importante del progresismo, del socialismo, de la izquierda, hacia los gobiernos, sobre todo de los países latinoamericanos. Argentina viene hace rato, ¿no es cierto?, gobernado por el progresismo. Tuvo un veranito de San Juan con Macri, pero fue un episodio bien corto en la historia argentina, pero ya lleva más de 20 años capturado por el progresismo. Perú cayó ahora con un profesor rural que es comunista. Colombia por primera vez eligió un presidente comunista, un presidente, de hecho, el presidente actual de Colombia, Petro, tiene un proceso pendiente en España por secuestro con un grupo terrorista al cual él pertenecía. Venezuela está capturado hace ya más de 22 años por el progresismo, por el izquierdismo, y Chile, un país que había sido considerado como el faro de Latinoamérica en cuanto a libertad, ¿no es cierto?, libertad económica, libertad de expresión, libertad de pensar, también cayó en manos de la izquierda radical con el gobierno de Gabriel Boric. Según su opinión, ¿cuáles serían las causas de que Sudamérica se está volcando nuevamente a las redes del progresismo, pese a que Chile fue un país muy próspero? Yo sabe que lo achaco al sistema electoral que tienen ustedes, que tienen Perú. Por cierto, al presidente de Perú le llaman neoliberal, sus compañeros, porque se marchó del partido. ¿No? Sí, que es un neoliberal. Digo, tienen ustedes unos sistemas con esas doble vueltas. Al principio se presentan poco y simplemente basta que tengan 2 grupos, 2 minorías bien organizadas, ¿no?, que saquen un poco más que los demás y ya las confrontan. Fue lo que pasó en Perú. Pero claro, en Perú, fíjese, usted que confrontaba al señor Castillo con una señora Fujimori. Tampoco es que la otra fuera un ejemplo de progresismo, un ejemplo de liberalismo. Es decir, ¿no?, una diputada que salía de la cárcel. Y frente a esto tal, y Boric también, ¿no? Es decir, Boric no es que ganara Boric. Si tuvieran un parlamento como tipo europeo, con cada fuerza representada, no creo que estuviera nadie como Boric gobernando. Simplemente obligan a las personas a escoger entre 2 alternativas que muchas veces son las 2 malas. O no son las adecuadas. Yo creo que ese sistema, eso ya lo advirtió Juan José Linz, un profesor español que ya murió, cuando hablaba del presidencialismo, decía que tenía estos problemas. Es decir, que al final lo obliga a competir por 2, como polarizado. Después, no veo, mucho, salvo en Venezuela, yo creo que mucho es retórica, es decir, primero, ni los que había antes eran tan liberales como decían, muchos de ellos son países corporativistas, y los que llegan nuevos son peores. En mi facultad hay un profesor que dio clase en Ecuador, ¿no? Y me pregunta, y hablábamos de esto, hablábamos del Lasso y hablábamos del Ecuador. Me decía, profesor, mire una cosa, no se equivoque, las reformas neoliberales en el Ecuador las hizo Correa. Aunque el discurso sea así, pues como muy izquierdista, las reformas de verdad las hicieron ellos. Y me temo que lo creo, porque lo que había antes tampoco es que fuera especialmente libre, no, salvo en Chile. Salvo en Chile, que puede ser una cosa así. Y porque yo, por lo que me cuentan de Macri, tampoco es que fuera el paraíso del libre mercado. No, para nada. Para nada. No era Ancapia, precisamente, ¿no? De hecho, actuó de forma muy semejante, por lo que veo yo, repito, y perdonen mi ignorancia, que no me gusta meterme en cosas de países que no conozco bien, ¿no? O que no conozco en profundidad, pero yo vi que las respuestas de Macri a
a las crisis económicas y son muy parecidas a los demás. Inflar la moneda, controlar precios, subir salario, básicamente hizo lo mismo. También se hizo en el Chile, el presidente que había antes de Boric, no me acuerdo ahora del nombre, también hizo lo mismo y le cedió en todo, ¿no? Entonces tampoco podemos decir mejor que vayan ellos, porque a lo mejor ellos saben una cosa, a lo mejor ellos son los que pueden hacer las reformas. Porque a ellos no le van a quemar las calles ni le van a hacer cosas. Y seguramente ellos pueden hacerlas. Y yo creo que derivarán el izquierdismo no a la economía, sino a otro tipo de ámbitos, ¿no? Ámbitos culturales o de ese estilo. Pero no a eso. No me da especial miedo. A mí, por ejemplo, en Argentina el peronismo, como dicen ustedes, es una cosa que lleva todos 60 años haciendo más o menos lo mismo. Entonces debe ser que o al argentino le gusta o no acabo de entenderlo muy bien, tanto éxito. Es masoquista. No lo sé. Mira que era un país que, bueno, aquí en Galicia tenía fama de ser muy rico. Mis antepasados o familiares nuestros emigraban ahí. De lo rico que era y de lo bueno y de lo bien que estaba. Y no hace tanto tiempo. ¿No? Algo debieron hacer. Pues eso es lo que hay que discutir. Pero también veo una cosa. En Argentina, en Uruguay, en Chile, veo mucha intelectualidad preocupada por esto y movimientos de este estilo que antes no lo sabía. Veo un despertar. A lo mejor precisamente que se van dando cuenta. Lo que pasa es que eso tarda tiempo en darse cuenta. Ya tienen a diputados como Milei, por ejemplo. Yo no lo conozco en persona, pero lo que dicen aquí es de estas ideas. O sea, pero tiene un respaldo popular sustancial. O sea, algo deben estar haciendo también ustedes, ¿no? Pero hay un resurgimiento del neomarxismo y sobre todo de este marxismo gramsciano que particularmente es el que ha asolado a Chile en los últimos 3 años. ¿A qué se debe este resurgimiento de toda la literatura? Porque hoy día lo que están haciendo prácticamente es de manual. Todo lo que están haciendo en América es de manual. Sí, pero ahora también lo sabemos nosotros, que es de manual. Y nosotros también usamos tácticas gramscianas. Y por parte tenemos que ser paciencia. Gramsci decía, no hagamos revoluciones, hagamos socialistas, con calma y con tiempo, y lo consiguió. Yo recuerdo haber leído incluso en Estados Unidos, tomar el programa del Partido Socialista de América de 1910 y ver que está el 90% cumplido el día de hoy. Sí. Porque ellos tienen paciencia y no quieren. Y yo veo que a nosotros nos falta un poco de paciencia. Yo sé que no voy a ver una socialidad. Sé que no la voy a ver. Pero hay que trabajar, hay que preparar el futuro. A lo mejor está para nietos, una cosa así. Paciencia. Paciencia. Nosotros lo queremos todo y lo queremos ya. No seamos así. Hay que formar gente, hay que prepararla. Y no va a ser de esta ni va a ser de la siguiente, pero hay que ir sembrando las cosas. Los cristianos al principio eran 12, ¿no? O 13. Claro, pero en Chile, por ejemplo, el gran problema que tenemos de los últimos 32 años es que en Chile se abandonó el poder de las ideas y solamente se preocupó del poder económico. Por lo tanto, dejó todas las ideas en manos de la izquierda, el relato, crear y construir una historia y construir un relato hacia adelante, hacia las nuevas generaciones que han demonizado justamente todo lo que ha hecho grande a este país, que finalmente ha sido el capitalismo. Entonces, eso... Sí, perdón. No, eso ya lo explicaba Schumpeter en Capitalismo, Socialismo y Democracia. El capitalismo carece de héroes y de santos, carece de leyendas. No tiene mitos que lo refuercen. Simplemente es una cosa que gestionamos bien, pero eso es poco atractivo, sobre todo porque la gente joven ve como el nivel de vida lo ve como dado, como ya que fue siempre así desde la noche de los tiempos y que siempre hubo de todo. No tiene y normal porque nunca vio otra cosa, nunca vio pues, la pobreza o el de antes o la miseria de antes, simplemente nació en una sociedad relativamente opulenta y nosotros no le damos relato. Y eso es culpa nuestra. Yo siempre digo, mira, empezad a decir, la culpa son de los más gramscianos. No, ¿y nosotros qué hacemos? Exactamente. Sí, gestionamos muy bien. La economía va bien, vale. Y claro, no tenemos todo el resto. No tenemos nada, sobre todo, cosas que pasan en literatura, cine, música, ¿no? Son los que los jóvenes ven. Pero después también pues, relatos, historia, las que, por ejemplo, la historia,
libro de historia que se lee los chicos de hoy, ¿no? O cualquier libro de historia académico, en las universidades, son libros muy sesgados, ¿no? Es que el patrón era muy malo, explotaba a los obreros en el siglo XIX, cosa que está muy discutida, ¿no? Creo que era una cosa horrible, un nivel de vida terrible, una cosa por el estilo, hasta que llegaron los sindicatos marxistas a elevar el nivel de vida de las masas, hasta que llegó pues, la Revolución Rusa a elevar y ese relato sigue sin discutirse, sigue sin elaborarse texto. Pues claro, no podemos quejarnos de que estamos así y nosotros no hacemos nada tampoco. La gente de nuestras ideas, legítimamente, bueno, pues muchas de ellas pues, se dedican pues, a ganar dinero, pues a trabajar en bancos, a trabajar y es normal, pero se queda sin, no hay quien refuerce todo ese y no le preocupa nada eso. Entonces, claro, tenemos lo que merecemos muchas veces también. Eso es verdad, tenemos lo que merecemos. Andrés. Es verdad también eso. Profesor, bueno, seguramente usted está enterado, Chile el próximo 4 de septiembre se verá enfrentado a un momento histórico, quizás el más importante de los últimos 40 años, en donde la ciudadanía deberá elegir entre continuar con la Constitución que le ha dado al país la mayor prosperidad de su historia, por lejos, y una nueva Carta Magna redactada por personas ideologizadas, muchas de ellas que no tienen idea de leyes y menos de lo que es una Constitución, y son personas que pretenden destruir el exitoso modelo chileno e implementar otro modelo de tipo castrochavista. De hecho, es más, ya se descubrió que la Constitución que están proponiendo esta gente, que de hecho la presentan hoy día en un ratito más, oficialmente, el proyecto, está copiada de la Constitución de Bolivia, que es totalmente indigenista, en circunstancias que en Chile los indígenas no representan más de un 12%, a diferencia de Bolivia, que son más de un 60%, y también está tomado también como una parte también del modelo que hizo Rafael Correa en Ecuador, cuando estuvo la izquierda en el poder en Ecuador. A raíz de esto, ¿qué mensaje usted le daría a los chilenos en este momento histórico que se va a enfrentar el próximo 4 de septiembre? Usted permita que no me metan en asuntos de Chile porque no quiero meter la pata. A ver, sé que es establecer un proceso constituyente, desconozco el texto de la Constitución, intuyo que será, yo o sea, no puedo decir al chileno que vote una cosa a otra porque no me gusta hacer esas cosas, incluso por educación hacia él. Está perfecto. No, pero intuyo que la Constitución será el tipo de Constitución que hace moderna, una Constitución muy gorda, con muchos artículos, ¿no? Regulándolo todo, ¿no? Exacto. Con lo cual, tenemos una Constitución que no se va a cumplir, porque no puede ser cumplida, pues seguramente está llena de incoherencias y de cosas. Pues intuyo, repito que no me hagan caso, estoy hablando que no sé, vi otras constituciones de otros países, de este tipo, de esta nueva ola de constitucionalismo que hay ahora, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pero va a estorbar el libre desarrollo del mercado. O sea, no va a poder cumplir todos los objetivos que quiere, simplemente porque la mayor parte de los objetivos que se pretenden en este tipo de constituciones requieren unos medios materiales que la mayor parte de las sociedades del mundo no tienen, ni siquiera las más ricas lo tienen, ¿no? Pero sí que va a estorbar al libre desempeño de la función empresarial. No me parece, si es como pienso yo que es, no me parece una buena noticia. Te repito, los chilenos deben juzgar, no yo. Ellos sabrán lo que votaron, ellos sabrán cómo hicieron esta constituyente, etcétera. No soy yo quien intuyo. Yo no soy muy partidario de las constituciones grandes. Más me gustan los sistemas como el británico sin constitución. Pero las constituciones de verlas como la americana, 2 folios y nada más. Exacto. Una constitución no codificada. No codificada, sí, con unos principios, una ley, pues, ¿por qué no ata las manos al legislador? Y esto al final solo crea problemas, pero no consigue los bienes que pretende. Es mi experiencia de ver en otros países, repito, que desconozco la suya. Supongo que ustedes, los chilenos, juzgarán sabiamente. Es verdad. Profesor, Rodolfo. Sí, lo quiero llevar a un tema que tiene que ver con el Estado Social de Derechos. El liberalismo promueve la responsabilidad y la libertad, donde cada parte negocia en igualdad de condiciones qué es lo que es mejor para cada uno. Esa podríamos decir que es una buena definición o un concepto, ¿cierto?, que recoge al liberalismo. La pregunta...
no me gusta esto de la igualdad de condiciones, porque no es un concepto que no existe. ¿Ya? Las palabras como igualdad no me gustan, porque no son conceptos matemáticos que no hay. Digamos, cada persona negocia libremente. Ok. Sin coerción su bien, pero no en igualdad de condiciones. Eso es muy difícil de definir. Porque, cuidado, somos capaces de definir eso, somos capaces también de definir después una sociedad que sea igual y ese tipo de cosas. No sé si me explico. Si fuéramos capaces de definir lo que es igualdad de condiciones, también seríamos capaces de hacer una sociedad que fuera con igualdad de condiciones o pretenderla. Y creo que ninguno de los dos se puede. Me parece interesante la corrección que usted me hace, porque en realidad es como usted lo dice. Ahora, visto de esa forma, ¿cómo se defiende y promueve esa idea con aquellos que buscan en el Estado el proteccionismo y el control de todas las actividades productivas para alcanzar justamente lo que ellos llaman este Estado social de derechos? Eso empieza con cláusulas, por ejemplo, como la función social de la propiedad, que está en todas las constituciones, ya desde que las primeras constituciones. La propiedad no es suya, sino que está subordinada a un interés general. ¿Y quién define el interés general? Los que gobiernan. Claro. Entonces, el interés general es el interés que definen en cada momento histórico aquellas personas que gobiernan, pero no es el interés general, es el interés general a juicio de estas personas. Y el Estado no puede conseguir todo este tipo de cosas, porque simplemente lo que hace es redistribuir, no redistribuye de unos a otros. Eso lo decía Bertrand de Juvenel, redistribuye de los ciudadanos hacia el Estado, no es una redistribución de rentas. Y el Estado, si tuviera poderes mágicos, pues ojalá. Yo no digo que no. Pues, por ejemplo, pienso que el Estado puede subir la renta de la gente, puede subir los salarios. Ojalá pudiera. Pues de repente decretaría un salario mínimo de 5.000 euros al día para cada chileno, para cada argentino, ¿no? Sería maravilloso si pudiera, ¿para qué no puede? ¿No? Entonces, no puede establecer esos derechos, simplemente es quitarle derechos a unas personas para que entiende ella que deben pagar, para dárselo a otras personas que entiende que deben recibir rentas. Claro. Pero es una decisión arbitraria y no se lo da realmente a quien necesita. No siempre Por ejemplo, yo vi un estudio que el 90% del gasto social, que se llama gasto social en Estados Unidos, o buena parte de los impuestos, no es gasto social, es pago a funcionarios que atienden supuestamente a los más pobres. Es decir, pero al final las rentas no van para el más pobre, van para personas de clase media, aliadas del gobierno o aliadas o próximas a los principios del gobierno, que son los que reciben las rentas. Poca de la renta que se da va realmente al necesitado. No se confía en él, sino que se le crean instituciones intermedias para que lo atiendan. O sea, bajo el pretexto del Estado Social de Derecho, básicamente lo que hacen es generar con el dinero de los contribuyentes, porque no existe el dinero público, alimentar a un Estado que finalmente, cierto, se convierte en un animal lleno de grasa. Sí, y que reparte el dinero con sus propios criterios. Aquellos bienes o servicios que entienden que son pertinentes en cada momento. ¿No? Y esa es la cuestión. No es solo un animal lleno de grasa, es que distorsiona todo, digamos. Y desde ese punto de vista, para usted, profesor, ¿dónde está el límite para la creación de impuestos en el Estado? ¿Dónde debería estar el límite? No lo hay. No lo hay. A ver si me explico. Que eso es una cosa que escucho muchas veces. Desde el momento que los impuestos a la renta, los impuestos a la propiedad o la propia propiedad está asociada a algún tipo de interés general, no hay límite a los impuestos, no hay ningún tipo de límite legal a los impuestos. Y si hubiera un límite legal, ese límite legal puede ser abolido. No hay ninguna ley que diga no puedo cobrar más del 30%. ¿Dónde está escrita? Mañana viene un gobernante y le cobra el 50% y ¿a quién se le queja a usted? ¿No? Entonces, no hay ningún límite. A ver, los límites clásicos del impuesto ya están en la Biblia y fueron históricos el 10%. Y hasta principios del siglo XX todos los gobiernos vivieron con menos del 10%. Con el 10 o con menos, no vivieron con más. Muchos de ellos sin impuesto a la renta, simplemente eran impuestos indirectos. El límite debería andar por ahí, supongo, ¿no? Repito, es el impuesto histórico de todos los tiempos. Sí, claro. Pero todos se engolosinan hoy día y todo lo quieren resolver justamente con ese pretexto de la creación o el reparto, ¿cierto? Que básicamente lo que hacen es repartir miseria a través de la implementación de cada vez más impuestos y cargándole justamente la mano, en muchos casos, como ellos dicen, con pretexto a los más ricos, que los ricos paguen más, pero finalmente terminan apretando y estrangulando a la clase media. Entonces finalmente tienes
o gente muy rica o gente muy pobre, pero vas a matar definitivamente a una parte de la sociedad. Sí, pero además muchas veces con la consecuencia a medio plazo de los que son más pobres viven peor. Yo siempre digo que el pobre, yo por ejemplo, a mí me gusta, yo defiendo la ayuda al pobre, defiendo la ayuda, es decir, no soy como Spencer o como Ayn Rand, que no hay que ayudar a los demás. Sí, yo defiendo ayudar a los demás. Pero yo digo que para que el pobre esté bien, el resto de la sociedad tiene que estar rica. Es decir, si la sociedad es pobre, si la sociedad es pobre, al pobre no le va a ir muy bien. ¿Dónde le va bien al pobre? Donde sus convecinos son ricos. Claro. Porque mal que bien disfruta de muchas rentas de opción, o porque, desde luego, si sus vecinos no tienen con qué darle, no le van a dar nada. Pero en cambio, si sus vecinos son ricos, pues siempre le toca algo. Es decir, y al final, que es una paradoja, ¿no? Curiosamente, cuanto más bajos son los impuestos, más ricos el Estado. Y eso no se dan cuenta muchos estatistas. Es la ley de Hopper. Es decir, los estados con impuestos bajos al final acaban siendo mucho más ricos que los estados con impuestos altos. No a corto plazo, pero sí a medio plazo. Ganamos por volumen. Ganan porque, sencillamente, es más, como digo yo, que es más el 10% de mucho o el 50% de nada. De nada, exactamente. Claro, no. Un país pobre, poca riqueza va a poner su Estado. Y si poca riqueza tiene el Estado, no creo que los pobres estén muy bien. Al pobre, sé que esto puede decirse como una herejía y muchas veces dice así, al pobre, a las personas más vulnerables, a las personas más humildes, le conviene que el resto de la sociedad sea próspero, no que sea pobre. Perfecto. Clarísimo. Sí. Y muchas veces piensan que es al revés, quitándole al rico, que el pobre se va a hacer, y es un absurdo. Al principio sí, pero después no. El país se descapitaliza y al final el pobre aún está peor que estaba antes. Claro, claro que sí. Profesor, una pregunta. ¿Cómo está afectando a Europa y puntualmente a España esta guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Qué efecto está teniendo en Europa y principalmente en el pueblo español? Bueno, está teniendo una consecuencia, que hay una solidaridad con los refugiados y bueno, que hay cierto sentimiento de ayuda al pueblo ucraniano. Si se refiere económicamente, yo creo que afecta bien poco. Ya. A pesar de lo que están diciendo. ¿No? La inflación no es debida a la guerra de Ucrania. Ya venía de antes. Y como digo siempre, sí. En Suiza la inflación es bajísima a día de hoy. Y Suiza también está tan afectada por el petróleo y así como los demás. Simplemente allí no emiten moneda en grandes cantidades como se emitió en Europa. Pero sí que afecta, claro. Afecta, por ejemplo, es una desgracia siempre ver relativamente cerca de donde vive uno porque están matándose así de forma tan salvaje, ¿no? Y claro, todos esos flujos de migrados, todas las cosas que vienen, pues claro, pues hay que ayudarlas. Pero económicamente yo creo que afecta menos de lo que se piensa. Lo que pasa es que es una excusa magnífica para tapar las más políticas económicas o la expansión monetaria que se hizo antes. Porque le están echando la culpa de todo. Cuidado, sin defenderlo, ¿eh? Pero es decir, que le están echando la culpa de todo lo que pasa. Después ya encontrar un chivo expiatorio bueno para culpar. Yo creo que estas explicaciones de la electricidad y de eso no se derivan estrictamente de la guerra. Se derivan parte también de la guerra, pero la mayor parte viene de antes de la guerra ya. ¿Y ve usted visos de crisis alimentaria? No debería haberla. Porque lo que sí veo es subidas de precios del alimento a corto plazo. Pero para ustedes, los habitantes de Argentina, de Chile o de Brasil, tiene que ser una maravilla. Pues tienen capacidad productora de alimentos de sobra. ¿No? Pero sin embargo, por ejemplo, mucho de lo que son los... El trigo y todo esto creo que está... Claro, pero no hay que desconocer que Ucrania es un gran productor de trigo. El mundo en este minuto carece de hecho, por ejemplo, nosotros en Chile producimos solamente el 40% del trigo que necesitamos, el resto lo tenemos que importar. El precio de los fertilizantes, por ejemplo, es otro de los problemas grandes para la agricultura en todo, al menos nos está pegando fuerte. ¿A ustedes también les está afectando desde ese punto de vista? Está. Yo no sé si llegará al nivel de la hambruna. Yo creo que no. Es decir, que hay reservas hay. El problema de la hambruna casi siempre no es un problema solo de producción, sino es un problema de distribución. Es un problema de capacidad de transporte. Es decir, si se puede transportar trigo de otras zonas del mundo, va a ser más caro, pero no va a faltar. De hecho, las grandes hambrunas que hay a día de hoy,
son debidas a guerras, no son debidas a falta de alimento. Supongo que hay reservas y supongo que hay sustitutos bastantes. No solo hay trigo, hay maíz, hay muchos otros productos que pueden sustituir a corto plazo. Y supongo que a medio plazo se puede cultivar ya. Hay muchas tierras en Europa, por ejemplo, sin cultivar, que se pueden cultivar relativamente rápido. Y supongo que en sus países también hay muchas tierras que se pueden cultivar relativamente rápido. El problema tiene que ser el transporte. De hecho, el trigo en Ucrania está recogido, está cosechado. Lo que pasa es que no lo dejan salir fuera. Claro. Sí. Andrés, nos quedan 2 minutitos, yo creo, para ir cerrando. Para ir cerrando, no, yo creo que ya está bien. Hemos tenido una entrevista fabulosa, considerando la disponibilidad de tiempo que tiene el profesor. Profesor, muchas gracias por su tiempo. ¿Tú quieres una pregunta, Rodolfo? Yo quiero que nos haga un regalo el profesor antes que se vaya. Ah, mira, qué bien. ¿Le puedo pedir un regalo en términos de un consejo? Usted hizo una lista hace poco tiempo atrás de los 20 libros para salir de la Matrix. Eso fue una conferencia que di, que me pidieron que cogiera 20. Sí. ¿Qué libro agregaría hoy día, a la luz de lo que está sucediendo, que nos recomiende un libro a los que somos lectores y devoramos de alguna manera la literatura? Hay muchos, pero yo me empiezo el de Rees Mogg, El individuo soberano. ¿Cuánto? El individuo soberano. Salió este año. El individuo soberano. Sí. Perfecto. Yo con eso quedo encantado. Rees, con dos es, Rees Mogg, con 2 Gs. Que sea así más fácil de buscar. Perfecto, profesor. Me recomienda uno, yo lo digo, eso que salió este año. Dice, yo tuve el honor de hacerlo. No es porque tenga yo el honor de hacer el prólogo, es que es un libro que me encantó. Bueno. Aquí nuestra amiga Belén, profesor, si usted me permite, nuestra amiga Belén, que ella vive en el País Vasco, sí, le pregunta a usted sobre gestión del agua. ¿Qué opina? La gestión del agua, el problema es que no hay una gestión del agua, hay una gestión estatal del agua. Casi siempre, ¿no? Por ejemplo, en España el Estado fija los precios del agua y discrimina. Le pone un precio al agua agrícola y otro al agua de consumo doméstico, otro al agua industrial. Es decir, pero claro, no, digamos que subvenciona un agua a costa de subirla a otros. No sé si eso está bien o mal, pero no es una gestión, es una gestión planificada en muchos casos. No en todos, pero en muchos casos sí. Entonces, claro, tiene los problemas que tiene cualquier sistema de planificación. Perfecto. Bueno, ya estamos en hora. Así es que, profesor, le agradecemos infinitamente su tiempo y el haber aceptado nuestra invitación. Esperamos en algún momento poder tenerlo de nuevo en este canal. La gente está muy encantada con usted. Así es que nada, querido amigo Rodolfo también, muchas gracias por la compañía, como siempre. Excelente. Muchas gracias a ustedes y espero verlos el año que viene o después. Será un honor. Perfecto, profesor. Que esté muy bien. Encantado de haber estado con usted. Muchas gracias de nuevo. Le mandamos un gran abrazo. Que esté bien. Abrazos para Argentina y para Chile. Tenga una excelente semana. Hasta luego. Sí, gracias. Que tenga una semana maravillosa. Que esté bien. Chao, amigos.